por vuestra asistencia. Perdonad que tenemos un problema de luces y no pueden estar todas encendidas porque saltan los automáticos. Con la charla de hoy comenzamos el curso de la vocalía de cultura del presente año y lo hacemos con una intervención que ya se está convirtiendo en una tradición, la intervención de Miguel Ángel y María del Mar. No hace falta presentarlo seguramente. Ella maestra, el profesor universitario. Hoy tienen como alumno a gente ya más madurita. Miguel Ángel va a desarrollar el tema de mujeres en el camino. Como complemento, María del Mar va a regalarnos unos relatos, la lectura de unos relatos acordes con el tema. No hay más que agradecerle a ellos su disposición siempre a participar y a colaborar con la asociación. Quiero aprovechar esta pequeña introducción para invitaros a participar en las actividades culturales de la asociación, la salida al camino y tal, ¿no? Próximamente vamos a tener una primera visita cultural a la iglesia por invitación de la Hermandad de la Redención a la iglesia de Santiago, que nos va a hacer de guía además un miembro de la directiva de la hermandad que además es socio nuestro, Alberto Seoane. Eso para el día 25. También me atrevo a invitaros a participar en esas entregas semanales que organizamos de colaboraciones donde los socios y los amigos nos trasladan relatos, colecciones fotográficas y tal, escritos, dibujos, todo relacionado, inspirado en el Camino de Santiago, para que lo publiquemos entre todos los socios y todos nuestros contactos por correo electrónico y en la página web. También tenemos una iniciativa de localización de todas las imágenes del apóstol Santiago que haya en la provincia de Sevilla y en las localidades por las que pasa la Vía de la Plata. Por tanto, cualquiera que tenga información, pues bienvenida sea, ¿no? Hay una dirección, entra ahí en la página web de la asociación y hay una dirección a la que os podéis remitir todas esas cuestiones y cualquier iniciativa de tipo cultural que os parezca oportuna. Bueno, no me enrollo más, agradeceros de nuevo vuestra colaboración, vuestra generosidad y cuando queráis. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Juan, a Ramón, a toda la junta directiva la confianza que han depositado en nosotros un año más para empezar este ciclo de conferencias, y quiero daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos un poco abrumados de la asistencia y os agradecemos muchísimo la presencia aquí. En particular, pues no sé qué solución, no se me ocurre ninguna solución, pero espero que por lo menos el esfuerzo de estar aquí os resulte amena la charla, ya que, bueno, pues... Si alguno está incómodo por allí, podéis pasar por aquí, por favor. No sé, la idea es que ¿hay alguna persona que se puede venir? El rato que estemos lo más cómodo posible y que, bueno, pues que sea un rato distendido y que os resulte ¿Hay alguien que esté? Yo creo que sí, Chay, María del Mar, se lo dice para acá y cabe más de... O incluso alguien que se siente en la mesa si quiere, o sea, vente para acá, María del Mar, deja la mesa por ahí si alguien quiere apoyarse o sentarse en la mesa. Sí, por eso. Si alguien quiere sentarse en la mesa, apoyarse o... no sé. Podéis pasar si alguno quiere por aquí, En fin, la idea es que el rato que estemos, bueno, pues que sea un rato agradable y bueno, pues recordaros que cuando termine la charla, la idea es que compartamos un rato con una cervecita y compartiendo ideas del camino. Entonces, bueno, pues os invito a que os quedéis después cuando terminéis, que entre todos pues charlemos y compartamos un rato. Las charlas de otros años, bueno, pues ha sido compartida
del Mar y yo, y María del Mar ha leído relatos normalmente relacionados con la temática con la que iba la charla. Lo que ocurre es que esta vez ha sido un poco difícil elegirlos porque tengo dos relatos premiados que son protagonistas, son femeninas y cabrían muy bien en la charla de hoy. Uno es la peregrina, que es de una chica tímida que sale al camino, pero no queríamos repetir porque lo leímos en la conferencia del año 2021. Y otro es el abrazo, sobre una mujer maltratada, que lo leímos en la conferencia del año pasado del 22, y bueno, tampoco era cuestión de repetirlo. Entonces hemos elegido dos relatos. El primero es C, que ha ganado este año el primer premio de relato de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Cadalso de los Vidrios. Y bueno, pues cuando hagamos un paréntesis lo leerá María del Mar. Y el otro es el Espíritu del Valle, que bueno, pues está pendiente de resolución del fallo del concurso. Bueno, pues solo por completar la presentación que ha hecho Ramón, pues decir que hemos salido 18 años, hemos salido al camino. Nuestro primer camino fue en el año 2000, hemos cambiado un poco. Y bueno, pues hemos hecho tramos del Camino del Norte, del Aragonés, del Primitivo, Portugal de la Costa, pero que evidentemente el camino del que hablamos con más cariño es el siguiente. Mantenemos esa ilusión, echando la mochila después de 18 años y de volver al camino, que realmente es lo que es. Y bueno, ya entrando en materia de lo que es el tema de la charla de hoy, pues contaros que a lo largo de la historia del camino ha habido muchas mujeres que han sido importantes en el camino y que normalmente no aparecen en los libros de historia. Importantes porque han sido peregrinas ilustres, o bien porque han sido benefactoras del camino, o bien porque han sido divulgadoras del camino. Y la charla de hoy, bueno, pues es rescatar alguna de esas, poner en valor algunas de esas figuras importantes femeninas a lo largo de la historia del camino. Y la primera reflexión que quería compartir con vosotros es que es absolutamente imposible que nos traslademos 1000 años atrás para saber cómo era la sociedad europea en la que empezó el fenómeno jacobeo. Cambia la sociedad, cambian los valores, y para nosotros es casi ir a un universo completamente diferente. Estaríamos hablando de una sociedad teocrática, donde la inmensa mayoría de la gente era analfabeta, donde la esperanza de vida con suerte se llegaba a los 40 años, y donde los valores eran tan diferentes que nos parece ahora mismo un universo completamente diferente. Os traigo algunos ejemplos, por lo menos para que sepamos la dificultad de trasladarnos a eso. En la Edad Media estaban vigentes las ordalías o juicios de Dios. Todo el mundo consideraba que era una forma razonable de hacer justicia. Las ordalías, pues, por ejemplo, lo que era la pena caldaria o de agua hirviendo, en la cual, bueno, pues el juez, si no sabías si eras culpable o no, te condenaba a meter la mano en un caldero con agua hirviendo, y si eras inocente, pues Dios haría el milagro de que no te quemaras. O te vamos a tirar al río con los brazos y los pies atados, y si sobrevives es porque eras inocente. De hecho, la expresión que seguimos utilizando actualmente de poner la mano en el fuego por alguien, que supongo que os sonará, viene precisamente de la tradición medieval de las ordalías, de poner la mano en el fuego por alguien, y si eres inocente, pues Dios hará el milagro de salvar. Hay otro ejemplo, y con esto quiero que participéis y que penséis un poco. Imaginaros que vosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, os dicen, os vamos a dar dos afirmaciones. Una es cierta y la otra es falsa. Y pensar que las mismas dos afirmaciones se le dice a un campesino gallego del siglo XI. Primera afirmación. En el año 844 se apareció Santiago montado en un caballo blanco en la batalla de Clavijo.
se puso a cortar cabezas del lado de los bandos de los cristianos y participó en la victoria del bando cristiano frente a los árabes. Y les preguntan, ¿eso era cierto o era falso? Segunda afirmación, va a haber una consulta popular entre todos los habitantes que pueblan Galicia y su opinión, señor campesino, va a valer tanto que la opinión del obispo Gelmírez, que era el señor feudal que había hablado. Si os preguntan a vosotros una es verdadera y otra es falsa, pues evidentemente pues, en la próxima consulta popular que haya en elecciones en Galicia, lo que vote el obispo o lo que vote cualquier ciudadano de Galicia pesa lo mismo. Lo de Clavijo, bueno, es opinable. Bueno, pues en la Edad Media estaban absolutamente convencidos de que la real era que había aparecido el apóstol Santiago en la batalla de Clavijo, y era absolutamente impensable para un siervo de la greva que su opinión valiera lo mismo que podía valer lo mismo que la opinión de Os traigo un par de ejemplos más, simplemente ilustrativos. Y los he tomado del libro este de Sapiens, de Harari, muy recomendable. Si estáis pensando a ver qué es lo próximo que leo, el libro no os va a defraudar. Y el primer ejemplo que nos pone para ver hasta qué punto nuestro sentido de la felicidad es diferente del que había en la Edad Media, y es que durante siglos la gente no se lavaba. Pero no dependía del estatus social, es decir, que el señor feudal tenía todos los siervos que quisiera para prepararle el baño y no se le ocurría pensar que eso era importante, y el molinero que vivía al lado del río tampoco se lavaba, con independencia de que la temperatura fuera agradable. Simplemente no formaba parte de su felicidad. Y bueno, os traigo como anécdota el encuentro que se produjo en el año 1519, cuando llegó Hernán Cortés y se entrevistó con Moctezuma allí en México, y los aztecas no es que lo llenaran todo de flores y quemaran hierbas aromáticas como agasajo y como reconocimiento a los visitantes. Sencillamente es que no soportaban el olor de los españoles que estaban de visita. Ese es el universo en el cual vivían, tan radicalmente diferentes al nuestro. Y el último ejemplo que os traigo, y esto ya va enlazando con el tema de hoy, es que para nosotros el concepto de robarte a ti mismo no tiene ningún sentido, es absolutamente absurdo. ¿Qué significa robarte a ti mismo? ¿Cómo que la justicia o alguien va a venir a pedirte cuenta de lo que tú hagas con tu dinero si es tu dinero? Tú si quieres lo gastas, lo ahorras, lo regalas, lo tiras o lo guardas, pero es tu dinero y no tienes que dar cuentas a nadie. Pues en la Edad Media, con tu mujer era lo mismo. Si era tu mujer, no había concepto de rendir cuentas a nadie de lo que pasaba entre tú y tu mujer. No había ningún sentido de violación si era tu mujer, o si había maltrato, o si había violencia, porque era tu mujer. Igual que nosotros pensamos ahora que no tenemos que dar cuenta de nuestro dinero, en la Edad Media eso era absolutamente común. Bueno, pues en esa sociedad medieval, tan diferente a la nuestra, se produce el hecho de la mujer. Antes de entrar a hablar de mujeres importantes, mujeres reales importantes en el camino, pues vamos a hacer una brevísima pincelada de cómo tratan a las mujeres peregrinas en la literatura. El primer ejemplo que os traigo es La pícara Justina, que se editó en el año 1605, que fue el mismo año en el que Cervantes publicó la primera parte del Quijote. Se atribuye a Francisco López de Úbeda y entronca con los libros de la novela picaresca, que seguramente os sonará Lazarillo de Tormes o Guzmán de Alfarache de Mato Alemán. Igual os suena. Bueno, pues la contrapartida femenina era la pícara Justina. Se define a sí misma como bailarina, andadora y parlera. El Camino de Santiago aparece de manera completamente tangencial, porque la pícara Justina no es una peregrina a Santiago, va de romería en romería, y bueno, el camino aparece tangencialmente simplemente como referencia geográfica, el lugar llamado Nuestra Señora del Camino. ¿Pensáis que había alguna diferencia del tratamiento en la literatura de lo que podía ser un pícaro como el Lazarillo de Tormes a lo que podía ser una pícara como la pícara Justina?
por el hecho de ser mujer. Pues yo creo que quien mejor lo describe es Enriqueta Zafra, que publicó un artículo en el año 2015 en la revista canadiense de estudios hispánicos, que yo creo que el título no puede ser más descriptivo. Ir romera y volver ramera. Las pícaras, romeras, rameras y el discurso del viaje en el libro de entretenimiento de la pícara Justina. El juego de palabras romera y ramera no es exclusivo de la pícara Justina. Os traigo también otro ejemplo, que es La perfecta casada, que lo publicó Fray Luis de León en 1584. Fray Luis de León es un poeta reconocido, teólogo, religioso agustino, de origen judío converso y profesor universitario. Daba clases de teología en la Universidad de Salamanca y que, bueno, digamos que en círculos universitarios tiene relativa fama por una anécdota, es falsa, pero bueno, como muchas anécdotas, pues se le atribuye, no coincide la anécdota con quien se le atribuye, y es que, bueno, pues Fray Luis de León estuvo 2 años en la cárcel, la Inquisición lo metió en la cárcel, pese a ser profesor de teología, porque por lo visto había publicado una traducción del Cartel de los Cantares sin la licencia correspondiente, y lo metieron 2 años en la cárcel. Y bueno, la anécdota universitaria cuenta que después de volver de la cárcel llegó a sus clases y sin dar ninguna explicación le dijo a su alumno, como decíamos ayer, y siguió la clase en el punto en el que dieron. Bueno, pues este señor escribió La perfecta casada para su prima, es decir, su prima era María Valera Osorio, y bueno, pues un compendio de virtudes de lo que cabe esperar en esa época, de cuál debería ser el comportamiento recto de una mujer casada. Y bueno, pues de paso, en el capítulo 3, pues dice que y cierto, como al que se pone en camino de Santiago, aunque no llegue, ya le llamamos allá romero, así sin duda es principiada ramera la que se toma licencia para tratar de estas cosas que son el camino. Esa era la imagen que tenía en la literatura de las mujeres que hacían camino de Santiago. Pero bueno, ya hablando, abandonamos ya la parte de literatura. Si vamos a hablar de peregrinas, pues evidentemente la primera peregrina que tenemos que hablar es de Egeria. Egeria, peregrina gallega del siglo IV, que bueno, pues fijaros lo que podía ser viajar en el siglo IV, pues visitó Palestina, visitó Egipto, Siria, Mesopotamia, y fue dando testimonio escrito de su vivencia. Y además lo escribió en latín vulgar, lo cual significa que realmente tiene mucho valor, que no era una persona cultivada, que tuviera simplemente, pues, adaptaba ese latín a su forma de hablar. Egeria coincide geográficamente y coincide en el tiempo, siglo IV, Galicia, coincide con Prisciliano, pero no se tiene evidencia de que realmente siguiera la corriente priscilianista. Y como veo que hay gente que a lo mejor viene por primera vez, Prisciliano es muy conocido en los círculos jacobeos, porque bueno, hay un debate interno sobre de quién son los huesos que están en la catedral de Santiago. Entonces, bueno, pues hay una corriente oficial que dice que realmente corresponden a los huesos de Santiago, y hay otra corriente que aboga que eran los huesos de Prisciliano, que fue un gran líder religioso, precisamente gallego del siglo IV, que llegó a ser obispo. No voy a hablar mucho de Prisciliano porque no es el tema de hoy, pero daría para, no para una, sino para muchas conferencias. Lo que es cierto es que Egeria, ahora mismo, digamos que hay una corriente importante para revitalizar su figura y ponerla en valor. De hecho, el edificio de servicios centrales de la Universidad de Vigo ha sido rebautizado como edificio Exeira, y fijaros cómo está el clima respecto a Egeria, que os traigo esta noticia que me parece curiosísima, del
15 de agosto de este año, en el cual, bueno, pues ha aparecido en Galicia un anillo del siglo IV, correspondiente más o menos de la época en la que vive Egeria. Y ya, bueno, pues López Pereira, que es catedrático de Filología Latina, ya se plantea a ver si es que ese anillo podía ser un anillo de Egeria. Evidentemente no hay ninguna conexión, simplemente lo que hay es un caldo así social en el cual pues la figura de Egeria pues está en primer término, está como muy activa. En cierto sentido recuerda un poco, y esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, la sensación social que había en los años previos a que se encontraran los huesos de Santiago, pero eso lo veremos un poco más adelante. Claro, lo que pasa es que Egeria no hablamos todavía del camino de Santiago. Evidentemente en la tumba del apóstol se descubrió los primeros años del siglo IX, en torno a 813, 820, Egeria muchísimo anterior. La primera mujer que sí es importante en el camino de Santiago es la reina Lupa. La reina Lupa es un personaje que vive a caballo entre la realidad y la ficción y aparece en el Codex Calixtino, en el libro tercero. Ya se hace referencia a la reina Lupa. La reina Lupa era la señora de los terrenos, Venezuela, o bueno, digamos que la señora predominante de los terrenos en los cuales se entierra a Santiago cuando aparece cuando lo traen con la barca y llega a la barca de piedra. Y el Codex Calixtino dice, pues, la cita de la siguiente manera, dice: emprendida pues la marcha hacia oriente, trasladan el sagrado féretro a un pequeño campo de cierta señora llamada Lupa, que distaba de la ciudad unas 5 millas, y lo dejan allí. Inquiriendo quién era el dueño de aquel terreno, lo averiguan por indicación de unos nativos y procuran vehemente y ardientemente encontrar a la que buscaban. Yendo por último al encuentro de la mujer a hablar con ella y contándole el asunto tal como se desarrolló, le piden que les dé un pequeño templo en donde ella había colocado un ídolo para adorarlo, y que también muy concurrido por los descarriados creyentes de la absurda gentilidad. Claro, hablo de que es un personaje de ficción porque la historia es que al principio Lupa es una mujer que encarna todas las maldades, que se niega a Santiago y tal. De hecho, Rafael me parece que no lo he leído, pero se lo quería consultar porque creo que incluso existe todavía la palabra lurpia en gallego como mujer malvada, perversa, y lupa en realidad, que significa loba, pues es una asimilación de todas las maldades en la misma mujer. Y bueno, pues la historia cuenta que al final de sus días, pues Lupa se convierte al cristianismo. De hecho, traigo esta imagen, aquellos que habéis estado por Padrón seguramente la conoceréis, de la Fuente del Carmen, el que representa a Santiago bautizando a la reina Lupa. Claro, en principio sí es un personaje mitológico asociado a la leyenda de Santiago. De hecho, en la última etapa de nuestro camino, del camino de Santiago de la Vida de la Tapla, desde Outeiro a Santiago, se puede hacer en el Lecedo, en la parroquia de Boqueixón, se puede hacer el desvío para subir al Pico Sacro, sitio legendario y mitológico, y arriba en el Pico Sacro hay una hendidura en la montaña, y eso que aparece ahí es la calle de la reina Lupa, y ahí, bueno, pues está la cueva del dragón mitológico asociado a toda esta leyenda. Entonces, bueno, pues uno puede pensar bien, personajes mitológicos inventados, asociados a la leyenda de Santiago. Claro, pero las cosas se complican, porque las excavaciones de 1879 en el subsuelo de la catedral, junto a los huesos del apóstol, aparecen unos huesos femeninos, y hay que buscarle una explicación. Entonces, claro, una explicación asociada a lo que os he contado es que esos huesos femeninos pues pertenecían a la reina Lupa y a su nieta. De hecho, se intenta identificar a la reina Lupa con Atia Moeta, que es una señora romana que no ha aparecido todavía
resulta que cuando llega Alfonso II el Casto y decide montar una primera iglesia modesta donde se encuentran los huesos de Santiago, pues usan una lápida para el altar, una lápida romana, y la lápida romana pues tiene inscrito un nombre de una mujer que era la señora a la que correspondía la lápida, y la señora era Atia Moeta. Bueno, pues hay un intento de identificación, si Atia Moeta pues también correspondería con la reina Lupa. Claro, pero eso no resuelve el problema de los huesos. De hecho, cuando se baja a la cripta, al principio de la galería derecha, pues están ahí donde se han conservado los huesos femeninos que aparecieron junto al apóstol. Y bueno, una explicación sería la reina Lupa, y bueno, aquellos que siguen unas cuestiones priscilianistas, pues evidentemente, como Prisciliano sí tenía sus seguidoras femeninas, pues otra opción es que sus seguidoras femeninas sí quisieron enterrarse junto a los huesos de Prisciliano y de su vida. Eso se podría resolver en algún momento para saber de quién eran esos huesos. Pues está difícil, porque en la bula de León XIII, la Deus Omnipotens de 1884, que fue la que declara que los huesos después de la reinventio, bueno, que sería otra historia en la cual no vamos a entrar, los huesos estuvieron perdidos y unos siglos, y bueno, a finales del siglo XIX se reencuentran unos huesos, se consulta a ver si eran los huesos, porque ya no estaban en las criptas, ya se habían desplazado de sitio, y bueno, pues León XIII declara mediante la bula papal que eran los huesos de Santiago, y esa bula tiene una coletilla final que dice que hay excomunión para aquel que indague, mueva, procure saber cuál es la identidad de los huesos que hay en la cripta, que no se puede investigar, no se puede saber, no se puede tocar, no se puede manipular. Y además una excomunión lata de sentinea, que viene a decir más o menos de que no es que una vez que remuevas los huesos después te van a someter a juicio dentro de la iglesia a ver si hay excomunión o no. Significa que el mismo acto de remover los huesos lleva implícita en el mismo acto. Hay un debate muy técnico, y es que los huesos femeninos no les afecta la bula papal, por lo cual sí existe la posibilidad de que en algún momento se emita. Pero bueno, estoy hablando mucho. Y nada, a continuación vamos a compartir un relato que espero que os guste, lleva por título Sí. La de Lucia. El sol abrasa inclemente la planicie y el peregrino avanza sediento entre trigales. Lleva semanas, meses, toda una vida caminando, sin sombra que le cubra. No lleva agua. Entregó la que le quedaba y no ha vuelto a encontrar una fuente. El sudor empapa su ropa, el cansancio lacera sus piernas, la soledad lastra sus pasos. Una sombra oscurece su ánimo. Teme que las fuerzas flaqueen, que la deshidratación le venza, que no llegue a Santiago. No hay nadie con quien compartir una palabra de aliento, una mirada cómplice. Aprieta el paso y su afán se ve recompensado. En el horizonte asoma una aldea que no aparece en los mapas. Tiene los labios cuarteados. Se acerca. Solo ve casas de adobe abandonadas, techos hundidos, zarzas. El pulso se le acelera. Quizá no encuentre allí el agua canela. Al doblar la esquina llega una plazuela y en el centro descubre un pozo. Se despoja de un golpe de su morral, se lanza hacia él y se inclina sobre el brocal. El pozo mantiene la polea y la soga, pero no hay ningún cubo. El peregrino siente que sin ayuda no llegará a Santiago y levanta la vista. Frente a él, sentada en un banco junto a una puerta, hay una mujer joven con el cabello del color del fuego. El peregrino se sobresalta. Se pregunta si estaba allí cuando llegó o si la ha invocado su desamparo. La mujer está inmóvil y el peregrino se acerca a ella con curiosidad. Tiene las pupilas en blanco, con dos enormes cataratas. Es ciega, aunque en algún momento pudo ver.
Al oír los pasos del peregrino, gira la cabeza hacia él. Tengo sed. La chica no responde. Se levanta tranquilamente, entra en la casa que tiene detrás y al rato sale con un cubo de madera de castaño. Tómalo y sacia tu sed. El peregrino ata el cubo a la soga y con esfuerzo lo saca lleno de agua. Es fresca, cristalina, limpia, abundante. Bebe hasta saciarse. Empapa su cabeza, sus manos, su pecho. El agua es pura fiesta para su piel. Despierta los sentidos, limpia las tristezas, renueva las ilusiones. ¿Qué buscas? Mi lugar en el mundo. ¿Vas a Santiago? Sí, y luego a Muchía, a ver el mar. Nunca he visto el mar, dijo la mujer. Yo te traeré el mar, dijo el peregrino. Llena su botella y deja a la chica en el banco. El camino sigue entre trigales y el peregrino abandona la aldea bajo un sol ardiente. Tras muchas jornadas, llega a Compostela. Reza en la cripta de la catedral por la mujer, por él y por todos los caminantes. Al amanecer, parte hacia la Costa da Morte. 3 días tarda en llegar al mar y frente al santuario de la Virgen de Abarca, sobre la pedra de Avalar, el peregrino ve al sol refulgente avanzar hacia su ocaso. Tiene el color del cabello de la mujer de la aldea. Cuando el disco rojo toca la superficie, el océano lanza una varada donde el cielo y el mar se vuelven uno. El peregrino contempla absorto hundirse el sol bajo las aguas. Minutos después, las estrellas toman posesión del firmamento. A la mañana siguiente, el peregrino abandona Muchía, la Virgen de Abarca y la pedra de Avalar. Camina hacia el este, dejando su sombra detrás. Es el camino de regreso. Vuelve sobre sus pasos. El paisaje es diferente. Su mirada es diferente. El peregrino es diferente. Deja Galicia y los pasos le llevan entre trigales. Esta vez no tiene sed. Lleva el mar en su mochila y un motivo para volver. Busca el lugar que no existe en los mapas y no lo encuentra. No hay aldea, no hay casas de adobe, no hay zarzas. El peregrino pregunta, indaga, escudriña. Nadie sabe, nadie conoce. La gente solo está al tanto de las aldeas que aparecen en los mapas. El peregrino abandona las flechas amarillas, busca caminos, rompe las lindes, se introduce en los trigales. El sol hiere de nuevo sus ojos y su piel. Vuelve a sentir sed y furia y rabia. Se revuelve contra el destino con denuedo, brega contra el mundo buscando una aldea que los mapas le niegan. Siente otra vez los labios cuarteados, el sudor en su piel, el miedo y el cansancio. Aprieta el paso y su afán se ve recompensado. En el horizonte aparece la aldea. Quizás no exista. Se acerca con paso firme a la plazuela. Allí está el pozo, con su brocal, su polea y su soga. La chica está sentada junto a la puerta donde la vio por primera vez. He vuelto. La mujer gira la cabeza hacia el peregrino con sus pupilas en blanco. ¿Y traes el mar? Sí. El peregrino abre su morral y saca una enorme caracola. La pone en su oído y la chica la sujeta con ambas manos. Allí está el mar. El viento ulula y las olas baten las piedras frente al santuario de la Virgen de Abarca. El peregrino no se siente solo. Ocupa su lugar en el banco junto a la mujer que sonríe escuchando el mar. El sol declina. En una aldea que no existe en los mapas, a la sombra de una pared de adobe, al atardecer, el peregrino, por primera vez en años, sonríe. Es el camino. Aquí está su sitio. En un cielo púrpura, malva y añil, aparece la primera estrella. En Muchía, frente al santuario de la Virgen de Abarca, las olas bailan en el mar. Esta foto, estamos María del Mar y yo sentados en la pedra de Avalar, en Muchía, justo enfrente
del santuario de Vishnu, que va a volver a aparecer en el siguiente relato porque para nosotros es un sitio. Bueno, pues siguiendo con el tema que traíamos, la pregunta es, pero bueno, después de la situación tan difícil que había para las mujeres en la Edad Media, al final, ¿había peregrinas o no había peregrinas? Pues os traigo este artículo del Journal of Archaeological Science Report, que es de este año, del año 2023, del profesor Pérez Ramallo y su equipo, que ha hecho un estudio de los huesos de peregrinos encontrados en Navarra y en Aragón. Y os resalto una parte del resumen que dice que nuestros resultados sugieren que la peregrinación fue principalmente un fenómeno urbano en poblaciones del norte de la península ibérica, conducidas por igual por mujeres y hombres, aunque con indicios de que las peregrinas pudieron haber tenido mayor acceso a la proteína animal que sus homólogos masculinos. Es decir, que incluso estaban mejor alimentadas, recibían mejor alimentación las mujeres, posiblemente porque el estatus social de las peregrinas pues, era más alto que el de los peregrinos. ¿Y cómo eran las mujeres que peregrinaban? Bueno, pues la doctora Marta González Vázquez publicó un estudio en el año 2000 bajo el auspicio del Jacobeo 2004 y hace una taxonomía, hace una clasificación que nos puede servir de punto de partida, podemos estar de acuerdo o no, pero decía que las peregrinas de la Edad Media eran o bien en la categoría de nobles y reinas, o bien en la categoría de santas, y las que no eran nobles, ni reinas, ni santas, y salían al camino, pues la única explicación es que estuvieran locas. Entonces, bueno, pues nos puede servir un poco de hilo conductor para hablar de algunas de las peregrinas ilustres importantes en la historia del camino. Y la primera que traemos es Jimena de Asturias, que se considera la primera peregrina documentada a Santiago. Todo el mundo sabe que Alfonso II el Casto fue el primer rey que peregrinó desde Oviedo a Santiago y es el que dio nombre al camino que hizo, al camino primitivo que todavía conocemos en el siglo XXI. Y bueno, traigo un poco ahí la sucesión. De Alfonso II le sucedió Ramiro I. Por poner un poco en situación histórica, Ramiro I coincide con la supuesta batalla de Clavijo y con la construcción de Santa María de Naranco, que conocéis, está allá afuera de Oviedo, románico asturiano. Después lo sucedió Ordoño I y Alfonso III Magno peregrinó también a Santiago y lo hizo con su mujer, con Jimena, por lo cual bueno, pues, se considera que es la primera peregrina. Hay una historia preciosa asociada a Alfonso III y a Jimena, y es que Alfonso III y Jimena donaron la Cruz de la Victoria, que está en la Catedral de Oviedo, y que de hecho está en la bandera de Asturias. Pero también donaron una cruz votiva, también preciosa, a la Catedral de Santiago. No la habéis visto. Y no la habéis visto porque esa cruz desapareció en 1906 y nunca más se supo. De hecho, Manuel Rodríguez, que a la fiscal y lo conocemos y le tenemos muchísimo cariño aquí en la asociación, recientemente ha publicado una novela que gira en torno a la cruz y la desaparición. De hecho, incluso 15 años después de la desaparición, en 1921, el retablo donde se ponía incluso ardió y tampoco está clara la circunstancia de por qué ardió. Bueno, pues supongo que Manuel Rodríguez, que es un profundo conocedor de la historia de Santiago, pues habrá desarrollado todos estos temas en la... Después de Jimena, pues evidentemente hubo muchas reinas que acompañando a su marido de peregrinación a Santiago, pues habría otras, pero no vamos a pararnos en ella, Elvira con Ordoño II, Urraca con Ramiro II, pero nos vamos a parar
en Isabel la Católica. Isabel la Católica peregrinó a Santiago en 1486 y además se quedó muy impresionada de cómo llegaban los peregrinos al final del camino, enfermos, tullidos, harapientos, cansados, hambrientos. Imaginaros lo que tenía que ser una peregrinación de meses sorteando todo tipo de peligros hasta poder llegar a Santiago. Se apiada de ellos y junto con Fernando pues funda el Hospital de los Reyes Católicos, el Placer Oladoiro, todo conocéis, el edificio fantástico que se pone desde la puerta de la, pues queda aquí a la derecha y que hoy es parador. Pero curiosamente, y esto es una noticia del Correo Gallego de abril del 22, el periodista se pregunta, ¿saben los peregrinos que el Hostal de los Reyes Católicos sigue cuidando de los peregrinos y sigue regalando 10 comidas a aquellos peregrinos que acrediten con la credencial que han, con la compostela que han terminado el camino? Pues sigue haciéndolo y da el desayuno, da la comida y sigue dando la cena. Isabel la Católica también tiene una historia muy bonita, cuando vuelve de Santiago y pasa por Cebreiro y ve el cáliz del milagro. El milagro de Cebreiro relacionado con este cáliz es de los milagros más famosos del camino, y yo creo que junto al del gallo y la gallina de Santo Domingo y posiblemente el de San Virila, es de los que primero recorrieron el camino y fueron corriendo de boca en boca de un peregrino a otro. Bueno, en fin, la idea no es contaros la leyenda, pero la resumo rápidamente. Bueno, pues en la iglesia de Cebreiro, pues el cura que estaba dando misa, era un día de temporal terrible, no había nadie, y apareció un señor del pueblo para oír misa, y el propio cura pues pensó en ese momento, y dice, que con el día tan malísimo que hace, venir aquí, esto no es más que un trozo de pan y un vaso de vino. Y justo en ese momento pues el pan se convirtió en carne y el vino se transformó en sangre, y ese es el milagro que se produjo en el cáliz de Cebreiro. Isabel la Católica, cuando vio el cáliz donde se había producido el milagro, pues consideró que allí no estaba recibiendo el culto que merecía. De hecho, se había estado en Cebreiro, pues una aldea modesta, ahora está muchísimo mejor, evidentemente, y quiso llevarse el cáliz, pero bueno, igual que pasa en muchas otras tradiciones de otros muchos lugares, pues no, los caballos se negaron a continuar, y eso pues se interpretó como que realmente el lugar donde debía estar el cáliz era allí en la iglesia de Cebreiro. Que por cierto, la referencia dice que Baliña, que Elías Baliña en su libro sobre el Camino de Santiago cita esta anécdota, pero no he tenido acceso al libro, con lo cual no puedo confirmaros si realmente esta anécdota de Isabel la Católica la cita o no la cita. Pero bueno, hablando de reinas y de puentes, el camino, ¿a alguien se le ocurre algo relacionado con un puente y una reina, algún pueblo o algo que evidentemente si hablamos de reina teníamos que hacer referencia a Puente la Reina, evidentemente la Puente la Reina, que es donde los caminos se hacen uno según el Códice Calistino, que por cierto la última vez que tuve no era aquí, se subían en Móvano, no sé si ha vuelto a cambiar. No, bueno. Se sigue, o sea que el Códice Calistino dice que se hace uno en Puente la Reina, pero con la modificación del trazado para hacer un en Móvano. La pregunta es, bueno, vale, Puente la Reina, una reina que favoreció en la construcción del puente sobre el río Arga, ¿y qué reina era? Pues curiosamente no se sabe. No se sabe, Puente la Reina, qué reina fue, pudo ser. Evidentemente, las dos candidatas o eran Muñadora de Castilla, ya que Sancho el Mayor realmente fue un defensor para el camino, se preocupó mucho de la construcción del camino, o la mujer de García de Nájera, que era Estefanía. Pero no se sabe cuál de las dos fue. Incluso hay quien apunta, y me parece un dato curiosísimo, que realmente no fue ninguna reina, que el nombre de Puente la Reina no hace referencia a ninguna reina, sino que etimológicamente viene de Pons Rune, donde Rune era el nombre antiguo del río Arga. Entonces, bueno, que la derivación de Pons Rune terminó siendo Puente la Reina, cuando en realidad no hace referencia a ninguna reina. Y ya para terminar esta parte relativa a reinas, os
traigo dos personajes femeninos que si no han sido peregrinas, sí han influido muchísimo en el camino, y yo creo que cualquier peregrino que circule por el Camino de Santiago merece una reflexión y merece una parada. La primera es doña Urraca, que fue la artífice del Santo Grial que se conserva en León. En el Camino de Santiago hay 3 griales. Uno está en la Catedral de Valencia, donde empieza el Camino de Levante, y por supuesto si preguntas en Valencia, ellos están absolutamente convencidos de que es el grial válido, el verdadero, el que está en la Catedral de Valencia. Está este que está en la colegiata de San Isidoro de León, y por supuesto preguntas en León, y todo el mundo está convencidísimo de que el bueno es el de León. Y el tercero, os lo acabo de enseñar, lo acabáis de ver hace un momento. El tercero que se identifica con el grial es el cáliz del milagro de Cebreiro. Lo que ocurre que mientras que tanto en Valencia como en la colegiata de San Isidoro de León sí reivindican que físicamente es la misma copia, digamos que la identificación del cáliz del milagro de Cebreiro con el grial tiene un carácter mucho más simbólico, no es tanto físico. De hecho, no es el momento que tenemos que hablar de mujeres, que es el tema de hoy, pero está relacionado con Richard Wagner, con la ópera Parsifal, y de cómo procede esa identificación a través de ahí, cómo se puede procesar esa identificación. No, hoy no es el día de hablar de eso. Bueno, pues Urraca, por poner un poco en situación, resulta que Fernando I tiene 4 hijos y divide el reino en 4 partes, y le toca a Urraca, le toca a Zamora. De hecho, Urraca aparece en el Cantar del Mio Cid, pero no a favor del Cid, sino en contra, porque resulta que el Cid tomó partido por otro de los hijos. Urraca era la primogénita y el Cid tomó partido por otro hijo y se enfrenta a Urraca. Bueno, pues esta señora Urraca dona todas sus joyas para la construcción, porque uno podría decir, evidentemente eso no tiene nada de pinta de que fuera el Santo Grial, porque evidentemente en la Santa Cena no era imposible que hubiera una copa como esa. En realidad no había esa copa, esos son 2 cuencos de ónix que engarzados pues forman la copa, y el engarce lo forman las joyas que dejó doña Urraca. Y la segunda visita imprescindible para saber la importancia de las mujeres en el camino está en el monasterio de las Huelgas de Burgos. Burgos es una ciudad que merece entonces hacer una parada y no salir corriendo y llegar, dormir y salir, porque es muy importante en muchos aspectos. De hecho, el monasterio de la Huelga es cisterciense y lo fundó Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet. Bueno, pues cuando se dice que las mujeres no tenían ningún tipo de importancia en la Edad Media, uno tiende a pensar en Leonor de Plantagenet. Alfonso VIII y el Papa Clemente concedieron a Plantagenet y el resto de abadesas que la sucedieron poder semejante al poder real. Era ellas quien daban la licencia a que sacerdotes podían impartir o no los sacramentos, y tenían que rendir cuenta solamente al Papa. De hecho, nos contaron la anécdota de que el obispo de Burgos fue a pedirle cuenta a la abadesa de que realmente, oye, que si esto está en Burgos, están bajo mi jurisdicción, y le dijo la abadesa que de eso nada. Fue el obispo a quejarse al Papa de que la abadesa no le echaba cuenta, y la respuesta del Papa es: ¿y tú quién eres para ir a amonestar a la abadesa del monasterio de las Huelgas? Fue de las mujeres más poderosas de su tiempo, y las sucesivas abadesas pues mantuvieron ese poder. Y bueno, pues dentro de esta taxonomía que hacía la doctora González Vázquez sobre mujeres, bueno, pues vamos a hacer unas breves pinceladas de otro tipo de mujer que en cierto sentido también podía estar relacionada, sobre qué tipo de peregrinas la historia ha catalogado como santas. Bueno, pues os traemos 3 y muy distintas, con un carisma muy distinto. La primera, yo creo que cualquiera se puede identificar con la Reina Santa, con Isabel II de Portugal, porque es una situación absolutamente doméstica. ¿Cuántas madres han mediado en las disputas familiares, en las peleas entre el padre
esto es lo mismo, pero en dimensiones épicas, porque las disputas familiares eran con dos ejércitos, el ejército de su marido enfrentándose al ejército de su hijo, y ella iba al campo de batalla a ponerse en medio, a pedir por favor que no se mataran y que no se ligaran a la guerra, y se ponía a rezar entre los dos ejércitos, con lo cual en Portugal le tienen muchísimo cariño, es una figura muy querida, y esta señora, cuando enviudó, hizo el camino, fue a Santiago, a la vuelta ingresó en un convento y se considera que es la primera peregrina conocida que hizo el camino portugués a Santiago. La segunda santa que os traigo tiene un perfil radicalmente diferente. Es santa reconocida por la Iglesia Católica y es Santa Brígida de Suecia. Esta señora era de carácter noble, intelectual, escritora, y su carisma de acceso a la santidad pues era a través del misticismo, y era una señora mística que reconoce que tenía visiones desde que era niña, y está reconocida que tuvo al menos 700 visiones, con lo cual su perfil de santidad era completamente diferente. Pero además introduce un matiz nuevo, porque Santa Brígida es patrona de Europa junto a otros 5 santos, y bueno, digamos que hay 6 santos que son patronos de Europa. Como peregrinó a Santiago y también a Roma y también a Tierra Santa, que era otro centro de peregrinación, su figura está muy relacionada con Europa como identidad, la reflexión de que el Camino de Santiago es un itinerario cultural europeo en el cual las ideas empezaron a dejar de ser locales. Mi cultura pertenece solamente a mi condado, solamente a mi región, solamente a mi territorio, y empezó a haber flujo de arte, flujo de comunicación, en particular, muchos otros motivos, pero en particular también por el Camino de Santiago, está relacionado con Santa Brígida. De hecho, a raíz, bueno, no solo a raíz de la distribución que tuvo la Orden de Cluny a través del Camino de Santiago, pero la Orden de Cluny se considera la primera multinacional europea. Nosotros la multinacional tenemos asociado a McDonald's y la tenemos asociado a todas esas tiendas que en el fondo mantienen el mismo espíritu, porque si vas a un McDonald's en París o vas a un McDonald's en Alemania, se parecen a las McDonald's que conoces de aquí. Y en cierto sentido mantiene ese espíritu de multinacional porque los monasterios de la Orden de Cluny eran iguales y se regían por las mismas normas en España, en Francia, en Italia y en Alemania. En cierto sentido se superaba ese sentido local y empezaba a extenderse ese sentido cultural más allá de lo que eran las fronteras estrictamente locales. Este concepto de Camino de Santiago como fuente de difusión de la cultura europea la tuvo muy presente Juan Pablo II cuando visitó Santiago en el año 1982, y bueno, en Santiago podéis ver esta placa que dice: yo, obispo de Roma, pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrar, sé tú mismo. ¿De acuerdo? De hecho, curiosamente, Juan Pablo II, con tantos siglos de historia, fue el primer papa que, siendo papa, peregrinó a Santiago. Antes lo había hecho Guido de Borgoña, pero antes de ser ordenado papa, como Augusto II, incluso Juan XXIII fue a Santiago, pero fue antes de ser ordenado papa. El primer papa que peregrinó siendo papa ha sido Juan Pablo II. Y la última santa que os traigo, a mí me cae genial, simpaticísima, y además podéis veros identificada en Santa Bona de Pisa. Cada vez que le decís a vuestro entorno, a vuestra familia, a vuestros amigos, a vuestra pareja: ¿y si vamos al Camino de Santiago? Venga, yo lo monto, yo organizo, yo voy a preguntar, pues estáis encarnando en cierta manera el espíritu de Santa Bona de Pisa. Santa Bona de Pisa entró como agustina religiosa a los 10 años, con lo cual no puede pensar, bueno, pues se metió a monja con los 10 años, pues ya está, una vida serena, tranquila.
A los 14 años se escapó del convento para ir a Tierra Santa a ver a su padre que estaba en las cruzadas. Volvió, sí, volvió, pero la cogieron los piratas. Los piratas pidieron un rescate. Fijaros la vida que tuvo esta mujer. La rescataron de la vida de los piratas y peregrinó 10 veces a Santiago de Compostela. Y fijaros que vivió del 1156 al 1207. Animaba a que la gente fuera a Santiago, cuidaba a los peregrinos, los acompañaba, los protegía, los aconsejaba a raíz de su experiencia. Así que cada vez que os aparece, oye, ¿y si hacemos el camino? Yo pregunto, yo busco, pues en cierto sentido estáis internando. Y a mí me parece maravilloso que haya sido declarada patrona de las azafatas, porque en cierto sentido sí encarna un poco esa idea. Y de los voluntarios también. Y bueno, y de todos los que estamos remando. Bueno, pues os he hablado de algunas reinas, os he hablado de algunas santas, y acordáis, tercera categoría, ¿cuál es? Claro. Las locas. Claro. Las locas por aquello. Hablar de las locas es un tema mucho más delicado. ¿Por qué? Porque es cierto que había muchísima gente que peregrinaba a Santiago como último recurso de salud, en todos los aspectos. Es decir, fijaros que estamos hablando de la Edad Media, entonces una enfermedad grave, pues la única posibilidad de salvación es ir a Santiago, que los apóstoles intercedieran por ti y la única forma que tienes de salvarte. Pero las enfermedades mentales también. Es decir, que el concepto de loca es un poco delicado. Es más, toda aquella mujer que no se sometiera a la voluntad de su marido y tuviera la autoridad y la independencia, es decir, no me someto a ninguna presión y me voy al camino de Santiago, la única explicación de que te atrevas a hacer eso es porque estás loca. Es decir, la atribución de estar loca es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. Pero os traigo una y que vosotros ya decidís de qué categoría. Traigo a Marguerite Kempe, que bueno, pues Carmen Josué publicó un artículo en el año 2021 relacionado con Marguerite Kempe, y ella misma decía, visionaria, excéntrica, neurótica. En fin, bueno, vivió de 1373 al 1438, tuvo 14 hijos, declaraba que ella tenía conversaciones con Dios, con Jesús, con María y con otras figuras religiosas, y ella tenía sus conversaciones. La gente que la rodeaba no estaba muy seguro de su estabilidad mental y de hecho llegó a estar encadenada durante 6 meses. Y bueno, es una persona completamente singular. La Iglesia de Inglaterra la honra, y bueno, pues escribió su biografía, con lo cual también tiene su parte en la cultura inglesa. Peregrinó a Santiago, a Jerusalén y así. Y Gregorio Marañón, que estudió en profundidad la figura de Marguerite Kempe, pues al final la forma que tenía de resumirla decía, es posible que nos encontremos ante una gran santa, que fue también una gran histérica. Fue lo que declaró de ella Gregorio Marañón, y bueno, pues, no por la Iglesia Católica, pero sí por la Iglesia de Inglaterra. Y bueno, pues en Sigüeiro pues se recuerda con una estatua como la primera peregrina británica de la que se tiene. Bien, bueno, pues vamos a hacer el segundo paréntesis para que María además lea otro relato, pero bueno, para entender el relato, además de que en este relato vuelve a aparecer la Pedra de Avalar, tengo que hablar aunque sea mínimamente del Wagner, ¿de acuerdo? No me puedo parar mucho, evidentemente, no es el objetivo de esta charla, pero en 1493 un peregrino que peregrinó desde Armenia, que era Martí de Azerbaiyán, que era obispo, pasó de Santiago y se fue a la Costa de la Morte a ver el mar, y en sus relatos él cuenta que se encontró con una bestia desconocida, y él lo relata así: padecí muchos trabajos y fatigas en ese viaje, en el cual me encontré con gran cantidad de bestias bravas y muy peligrosas, y me encontré con el Wagner, animal salvaje, grande y muy dañino. ¿Cómo? Me decían,
pudiste salvarte, cuántos grupos de 20 personas no pueden pasar. Bueno, pues en el año 2022, en Dumbría, se inauguró una escultura del escultor Cándido Pazo, una representación de lo que este artista pues se imagina que podía ser el Wagner, y estamos ahí en la foto. Yo soy el pequeño. ¿Qué ocurre? No lo sé. La Guardia Civil no nos deja continuar. Pese al frío, un pequeño grupo de curiosos se arremolinaba en el cruce. María y Paula se miraron. Su intención era llegar a Murcia, pero un nuevo contratiempo se interponía en su camino. Una anciana se destacó del grupo de curiosos y María aprovechó para abordarla. ¿Qué ha pasado? Me he sacado un tos. Es la tercera vez en 2 semanas. Todavía son cabras. Dentro de poco atacará caminantes. María tragó saliva. Todos los peregrinos que se dirigían al fin del mundo para terminar el camino de Santiago conocían la historia de Wagner y Mártires de Arcendellán, pero su encuentro ocurrió muchos años atrás. Un punto de preocupación brilló en los ojos de María y su amiga entendió que habían terminado la jornada. Busquemos el albergue. Hoy nos quedaremos aquí. Antes de dar media vuelta, María escudriñó más allá del coche que le cerraba el paso. Allí, en la niebla, había una presencia real, que nada tenía que ver con las historias para asustar a los niños. De pronto, descubrió 2 ojos grises en la penumbra. No estaban lejos y la miraban fijamente. Podía ser alguien oculto en las sombras del atardecer, escondido entre la maleza. María giró la cabeza para confirmar aquella mirada y solo encontró frío y brétema. Los ojos habían desaparecido. El albergue estaba vacío. Las chicas cenaron intentando simular normalidad, pero el incidente y las vagas referencias al Wagner las mantenían en alerta. María se disponía a introducirse en su saco cuando echó un último vistazo por la ventana. Allí estaban de nuevo esos ojos grises, pero esta vez la figura no estaba oculta. Frente al albergue, una mujer la observaba fijamente. María mantuvo por unos segundos su mirada. Paula se dio cuenta. ¿Qué ocurre? No hubo respuesta. Paula se volvió y alcanzó a ver a la mujer. Voy a hablar con ella, dijo María. ¿Te has vuelto loca? Ni se te ocurra. No te lo puedo explicar, pero tengo que hablar con ella. Unos segundos después, Paula vio a su amiga encaminarse bajo el orvallo hacia la mujer. Tu nombre es María y eres la menor de 7 hermanas, soltó a bocajarro. La chica sintió un escalofrío. ¿Cómo sabes mi nombre? Además, te equivocas. No somos 7 hermanas, somos 6, empezó a decir atropelladamente. Tu hermana Elvira murió a los 3 meses de nacer. ¿No te lo ha contado tu madre? María sintió que le faltaba el aire. Era cierto. Su madre tuvo otra hija que falleció siendo un bebé. ¿Cómo sabes eso? Los ojos grises brillaron en la oscuridad. Sé mucho de ti. Te he estado esperando. Eres la única que puede liberarnos del Wagner. El Wagner no existe, solo es una leyenda. La mujer suspiró. Parecía cansada de luchar contra descreídos. El espíritu del Wagner impregna estos bosques. La gente lo sabe y calla. De tarde en tarde, el Wagner encuentra un cuerpo donde encarnarse y vuelve a sembrar miedo y muerte. Solo la hija menor de 7 hermanas puede alejar al Wagner del cuerpo del que se ha apropiado. María no daba crédito a sus oídos. Era una chica del siglo XXI, pero allí, en la penumbra, se sintió atrapada por las palabras de la mujer. ¿Qué debo hacer? Ve a la parroquia de Montseny del Porriño. Haz una cruz con 2 ramas de roble. Deja a la medianoche en la capilla de San Diego y tráela de vuelta antes de la luna llena. ¿Por qué allí? ¿Quién es San Diego? San Diego fue un peregrino. Es el único que puede curar los bisomes. María volvió a la habitación. Su amiga había contemplado la escena desde la ventana. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Mañana no iremos a Murcia, iremos a Montseny. Es importante. Llegaron a la capilla poco antes de la medianoche. Encontraron la puerta entornada. Entraron y depositaron la cruz sobre la tumba del caminante. La recogieron con las primeras luces del amanecer. El tiempo apremiaba. Debían volver antes de la luna llena.
Aún quedaban unos kilómetros para Dumbría. De pronto, el bosque quedó en silencio y la atmósfera se llenó de electricidad. Un grito infantil atravesó el aire y las chicas echaron a correr hacia allá. Cuando llegaron, no podían creer lo que vieron. Un niño estaba frente a una casa junto al camino. Un ser gigantesco de más de 2 metros lo miraba fijamente. Su complexión era humana, pero tenía el cuerpo cubierto de pelo y llevaba a la espalda una piel de lobo. La figura se acercaba al niño que lloraba. María se despojó de su mochila, tomó la cruz y se acercó a la bestia. ¿Qué haces? Paula intentó detener a su amiga. No te acerques y pide ayuda. Paula aceptó a telefonear a la Guardia Civil mientras su amiga se acercaba con paso decidido hacia la encarnación del Wagner. El monstruo, al ver a la chica, perdió interés en el zagal y clavó su mirada en ella. María levantó la cruz en alto y gritó con todas sus fuerzas: «¡Detente, Wagner, ante la cruz de San Diego de Moselde!». La fiera rugió. María no se arredró y mantuvo en alto la cruz. En aquel momento, el aire empezó a girar alrededor de la bestia, en un rápido torbellino. La limaña bramó con un rugido sobrecogedor y tras unos segundos interminables finalmente se sentó en el suelo y se despojó de la piel de lobo que le cubría. Aquel ser era un hombre, sin ninguna duda. Tenía extremidades desproporcionadamente grandes, padecía gigantismo y tenía la cara y el cuerpo cubierto de unas cerdas recias, con hiperticrosis en grado elevado. María bajó la cruz. Instantes después, los padres del niño abrazaron a su hijo y la Guardia Civil esposó al ogro sin que opusiera resistencia. Antes de meterlo en el coche, las miradas del hombre y María se cruzaron y la chica pudo percibir un profundo agradecimiento. ¿Qué vamos a hacer ahora? María sonrió mientras dejaba la cruz apoyada en la casa del niño. Vamos a Muxía. Me apetece ver el mar desde la Pedra de Avalar. Paula sonrió y ambas chicas siguieron su camino, sin percatarse de los ojos grises que las observaban. Poco después, un aullido cruzó el valle. El espíritu de Wagner había sido liberado. La búsqueda de otra alma atormentada, donde encarnarse no tardaría en empezar. Vamos ya terminando, y de los personajes medievales he dejado para el final a la que es sin ninguna duda mi figura favorita femenina de la historia del Camino de Santiago. Y si las figuras que os he contado antes han sido benefactoras, en mi opinión, sin Adosinda no existiría el Camino de Santiago. Adosinda fue nieta de don Pelayo y hermana del rey Fruela I. Fue una mujer muy inteligente, con un sentido de estado maravilloso, y que posiblemente, si no hubiera sido mejor mujer, hubiera sido como nieta de don Pelayo, hubiera sido reina, aunque llegó a serla precisamente, pero fue reina consorte por su matrimonio con el rey Silvio. Por situarnos un poco en qué momento le tocó vivir, pues en los tiempos de Adosinda. Abderramán I era el emir omeya de Córdoba y Carlomagno, pues, el rey de los francos más allá de los Pirineos, y fue tía y protectora de un personaje que es la historia ya sí ha puesto bastante en valor, que fue Alfonso II el Casto. Bueno, pues Adosinda, viendo que realmente era una situación peligrosa, una situación insegura, de las luchas familiares por el poder, y viendo que era todavía un niño, pues lo envió al monasterio de San, que todos muchos conocemos en el Camino de Santiago, pues lo envió siendo niño para su educación y fue su preceptor, y estuvo durante la infancia pues muy pendiente de la formación de Alfonso II. Y para ver la conexión que tiene con el nacimiento del Camino de Santiago, os tengo que contar un poco algo del Beato de Liébana. Beato de Liébana fue preceptor y confesor de Adosinda, que a su vez Adosinda fue la tía y protectora de Alfonso II, y esa fue la correa de transmisión que consiguió que al principio pues empezara todo a rodar.
Beato di Liébana es uno de los personajes intelectuales más influyentes de la Edad Media. Está asociado al monasterio de San Martín de Toledo, que actualmente es Santo Toribio de Liébana, que bueno, al camino veraniego, y asociado a ese monasterio está el Lindum Crucis, que se considera el trozo de la cruz de Cristo más grande que se conserva, y bueno, pues es el autor del comentario al Apocalipsis de San Juan. Bueno, todos los beatos que se conservan en tantos monasterios a lo largo de Europa pues son copias del comentario del Apocalipsis que escribió Beato, con lo cual su influencia en la Edad Media pues es inmensa. Bueno, pues Beato entre el año 784 y 785 compone el texto O Dei Verbum, donde se ensalza a los apóstoles y vincula al apóstol Santiago a España. ¿Es la primera vez que se habla de Santiago? Pues no. Probablemente Beato de Liébana se apoya en el Breviario de los Apóstoles, en el Breviarium Apostolorum, que corresponde a finales del siglo VI, principios del siglo VII, en el sur de Francia. Antes del Breviarium Apostolorum no hay ningún tipo de testimonio escrito que vincule Santiago a España. En este Breviarium Apostolorum pues se dice que Jacobo predicó en las Españas, regiones occidentales, y murió degollado de espada bajo Herodes, Haifa, y bueno, fue sepultado en Ácima Armárica el 8º día del calendario de agosto. Eso es lo que dice el Breviarium Apostolorum, y Beato de Liébana recupera este Breviarium Apostolorum y pone a Santiago en España, y empieza el culto cuando antes ni siquiera San Isidoro de Sevilla había hablado nada del culto a Santiago en España. Y para poder entender un poco todo lo que rodea a Beato de Liébana, tenemos que ser muy brevemente, en fin, hoy voy a hablar de las mujeres en el camino, pero bueno, simplemente deciros que en el 711, estamos hablando del 711, París y Muza atraviesan con su ejército el estrecho de Gibraltar y sin apenas resistencia empiezan a subir hacia el norte. Había mucho miedo en los monasterios del norte de la península, había muchísimo miedo. Y Beato de Liébana es consciente de que si apareciera la tumba de Santiago en los terrenos cristianos que todavía no estaban dominados por la dominación árabe, ejercería una gran influencia políticamente y militarmente en los reyes de Europa. ¿De acuerdo? Además, asociado a eso, pues había otra serie de cuestiones por las cuales Beato de Liébana era muy consciente de la importancia que tendría si apareciera la tumba de Santiago en los terrenos cristianos. Por un lado, había una disputa que ya de orden teológico, y es que el obispo de Toledo, Elipando, pues planteaba una cuestión teológica que al final, pues, en esa disputa al final se declaró que salió perdiendo fue Elipando, y bueno, pues una cuestión muy técnica teológica que es la herejía del adopcionismo. Bueno, básicamente lo que dice es que Cristo no nació Dios, nació hombre, lo que pasa es que fue adoptado por Dios Padre como hijo, entonces bueno, fue una adopción, con lo cual no existió la Santísima Trinidad del origen de los tiempos, sino que Cristo se incorporó a la Santísima Trinidad. Es muy técnico, pero bueno, digamos que sí había una cierta disputa teológica entre el planteamiento de Elipando y el planteamiento de Beato. Había otra cuestión técnica, y es la primacía de la diócesis. ¿Cuál va a ser la diócesis primada de España? La diócesis primada de España, la mismo Toledo. Ahora mismo eso es una cuestión meramente simbólica, pero en su momento no lo era, porque ser el arzobispo primado de España significaba ser el interlocutor con el Papa en todo lo que se relacionaba con todo lo que pasaba con la Iglesia Católica en España, por lo cual ser diócesis primada o no era una cuestión trivial. De hecho, el hecho de ser arzobispo, ser primado, la diócesis primada, ser obispo en la diócesis primada de España, era ya ponerte en el disparadero para ser candidato a ser papa en el caso de que se cogiera a alguien fuera de Italia. Igual se tenía el favor, evidentemente, el favor de los reyes cristianos, y se tendría una defensa militar.
Beato de Leona es consciente de la importancia que tendría si aparecieran los huesos de Santiago. Pero claro, también era consciente de que si eso quedaba en un ámbito meramente eclesiástico, no llegaba a ningún sitio. Necesitaba que los reyes, la monarquía, se implicaran. El nexo de unión entre las ideas de Beato de Leona, con su postulado de que Santiago empezar a predicar el culto a Santiago en España, con Alfonso II, evidentemente fue alucinante. El resto de la historia es conocida. Aproximadamente unos 30 años después de que se declarara Orde y Venia, pues Ermitaño Payo, que estaba allí en Santiago, donde está la iglesia de San Fide Solovi, cerca de Santiago, que es allí donde vivía Payo, vio unas luces, habló con el obispo, con Teodomiro, y Teodomiro rápidamente, pues, en un proceso de oración y de ayuno, pues dijo que las tumbas que habían encontrado eran efectivamente los huesos de Jesús. Y pues, ese nexo que hay entre la propagación del culto a Santiago en España y la monarquía, pues evidentemente la docenda, y en mi opinión, pues es clave. Y ya abandonamos la Edad Media y decir, bueno, pues y no ha habido mujeres importantes en el camino así más reciente. Pues os traigo 3 mujeres muy influyentes en el camino en el siglo XX. Antes de que existiera Instagram y TikTok eran mujeres influyentes, ahora ya serían influencers, ¿no? Pero bueno, digamos que todavía eran 3 escritoras también muy diferentes entre ellas. La primera que os traigo es Edith Wharton, que es mundialmente famosa por escribir La Edad de la Inocencia, que peregrinó a Santiago en 1925 y 1928. Y bueno, la Universidad de Santiago pues recientemente ha publicado su diario y un ensayo que escribió después del segundo, y para mí tiene una forma poética preciosa de definir el camino de Santiago, que dice que el camino de Santiago es la calzada del patio del cielo. Y me parece una forma preciosa de definir lo que es el camino. La segunda escritora que os traigo es Shirley MacLaine. Shirley MacLaine, no es que haya una coincidencia de nombres, es que es Shirley MacLaine, es que ganó un Oscar en 1984, es que fue la protagonista de Irma la Dulce, y en un momento crítico en su vida decidió hacer el camino de Santiago en 1994. Fue una vez muy especial. Su camino tuvo que ser muy especial porque en el libro que escribió después habla del camino en su plano físico, pero habla también en su plano espiritual. Y bueno, sin hacer juicios de valor, ella se identifica o se recordaba en el camino como una muchacha mora haciendo el camino en tiempo de Carlomagno, por lo cual su experiencia mística también tuvo que ser importante. Vamos a ver. Y la última escritora, igual no os suena de nada, Kim Nam-hee, que es una escritora coreana que ha recibido el premio Ambritico, lo recibió en el año 2018, y posiblemente ha sido una de las escritoras que más ha influido en el desarrollo del Camino de Santiago recientemente, y es la responsable, por decirlo de alguna forma, de por qué el Camino de Santiago está lleno de coreanos, si culturalmente somos tan diferentes y pertenece a otra forma, a otra mentalidad completamente diferente a la nuestra. Pues esta señora realizó el Camino de Santiago y en el año 2006 escribió un libro de su experiencia sola. De hecho, la traducción no sé si es exactamente así, pero sería Una mujer caminando sola, o Una mujer camina sola, o algo parecido es el título. Ha tenido una repercusión inmensa en su país, y hay muchísima gente que ni siquiera siendo cristiana, ni siquiera ha viajado nunca a Europa, pero ha repercutido tanto como experiencia de interiorización para encontrar el sentido a muchas cosas, que muchos coreanos se presentan. Nosotros aquí como voluntarios muchas veces estamos lidiando con gente que viene de Corea y que apenas habla español y que inicia esa aventura gracias. Bueno, y
el siglo XXI, peregrinas mujeres en el siglo XXI. Pues os traigo unos datos recientes que lo he tomado de la oficina del peregrino de los últimos años, desde el año 2003. Lo que ocurre es que estos datos hay que entender que pueden estar sesgados, porque representan los datos de aquellos peregrinos que han recogido la Compostela. Hay muchos peregrinos que van. Decide cogerla o no, es una opción completamente personal. Esto hace referencia a los datos de la oficina del peregrino. Bueno, pues en color naranja están representando los porcentajes, representan la evolución del porcentaje de mujeres que van haciendo el camino, y veis cómo progresivamente la proporción de mujeres va subiendo. Hay un año aquí, que es el año de la pandemia, que se ve que las mujeres fueron muchísimo más prudentes que los hombres, y proporcionalmente hubo más hombres que mujeres, pero una vez que pasó la pandemia sigue la tendencia, y actualmente proporcionalmente hay muchas más mujeres que hacen el camino, muchas más mujeres. ¿Y el futuro del camino? ¿Cuál es el futuro de las mujeres en el camino? Vosotras sois el futuro del camino. Bueno, luego vamos al camino. Qué bonito. Ves todas estas historias, el camino se ve de diferentes maneras a como se ve en la realidad. Hemos estado recientemente haciendo el camino y todas estas cosas pues no se aprecian que la gente las siente en las vidas. Eso hay que agradecértelo porque tú nos haces sentir y vivir estas cosas. De verdad. A mí me recuerda muchas cosas que sé, pero de verdad os agradezco profundamente en nombre de la asociación que todo esto nos revitaliza y nos dan ganas de coger la mochila e irnos a la Gracias. Es tarde, ¿queréis coloquio? ¿Queréis hacer preguntas alguna pregunta especial? Permíteme por lo menos a mí una. Es que me ha llamado mucho la atención eso de la bula papal que determinaba excomunión a quien investigara. ¿Eso sigue vigente? Sí, eso sigue vigente. Sigue vigente. La bula de finales del siglo XIX, cuando la Reinventio, en el año 1500 y pico, Galicia está acosada por el pirata Drake,
Coruña y se teme que si vence las fronteras, si rompe las defensas, pues pudiera llegar a Santiago y llevarse los huesos. Entonces, el obispo de Santiago los saca de la cripta y los esconde, en el sentido literal de esconderlos, de que han estado desaparecidos durante 200, 300 años. Entonces, no recuerdo los nombres ahora mismo de los obispos, pero a finales del siglo XIX, pues el obispo dijo que, bueno, que cómo iba a haber peregrinación a Santiago si no había huesos en Santiago. Dice, bueno, pues los escondió, vamos a buscarlos. Entonces, bueno, pues el proceso de búsqueda y de identificación, que se conoce como la reinventio, que realmente en las excavaciones aparecieron unos huesos que podían ser candidatos a ser los que se escondieron, y hubo un proceso de identificación y, bueno, pues los valores médicos y científicos que había a finales del siglo XIX. Finalmente, el Papa, recordad que era León XIII, pues en una bula, en un documento oficial de la Iglesia, dictamina que esos son los huesos de verdad de Santiago, y como coletilla final declara la excomunión para todo aquel que investigue. Entonces, claro, como el primero que tiene que dar autorización, evidentemente va a ser el obispo de Santiago. Evidentemente el de Santiago nunca se va a exponer a su propia a la excomunión como miembro de la Iglesia, pues evidentemente nunca más eso se Si me permite, hacer una pequeña intervención. puede. Ya que Por favor. Ya que me habían puesto como que iba a dar la charla, digo, no, si yo no hago la charla, si el que se documenta y el que se motiva y el que tiene siempre me dice, ¿te parece bien este tema? ¿Te parece bien? Pero me gustaría, ya que tenemos aquí el futuro, el presente y el futuro, también hacer una pequeña observación de lo diferente y la evolución de esas mujeres santas, reinas, locas, como dicen. Aquí hay muchas, ni santas, ni reinas, ni locas, ni histéricas, e incluso a veces yo diría que con el ejemplo de Adosinda, que realmente, aun siendo en la época medieval, fue nexo entre lo que dijo el Beato de Liébana, ¿no? Y después para que el culto a Santiago, gracias al cual hoy estamos aquí también reunidos, ¿no? Un motivo más de... Somos también seres como cualquier otro, hombres, mujeres, seres humanos, inspiradores unos a otros, y nos inspiramos y somos motivadores y somos como animadores, ¿no? Unos a otros para que cada uno realice su camino, su vida, ¿no? Porque el camino es la vida. Entonces, esa experiencia es una experiencia que la vive uno y la quiere transmitir a los demás, seas hombre, mujer, de cualquier religión, de cualquier país, hoy en día del mundo mundial. O sea, es una experiencia, de hecho, el Camino de Santiago es patrimonio, ¿no? Universal. O sea que... Santa Bona. Entendemos Santa Bona. Sin embargo, yo vengo del segundo encuentro mundial ahora que ha habido en Santiago. Hemos estado 3 días allí metidos, 300 personas, y es curioso las pocas mujeres que han intervenido, muy pocas. La sombra, siempre estamos en la sombra. Y las pocas extranjeras, sobre todo del centro Europa, Países Bajos y demás, que dominan, son, digamos, presidentas de las instituciones europeas y con un conocimiento muy amplio de lo que es el camino y la historia de la peregrinación. La sudamericana, acuérdate que eran 3 y que las 3... Pero muy pocas mujeres, y es verdad, a pesar de que son mayoría, como tú estás demostrando. Pero espero que el tiempo lo haga. Aprovecho ya para decir que la asociación necesita una presidenta. Bueno, siempre nos gusta tener un pequeño recuerdo como y en este caso, pues bueno, ya es difícil, lo tienen casi todo lo que en la asociación que hemos tenido. Bueno, hemos buscado algo que puede ser. Ay, mira, Santiago. Un santiaguillo. Como el que... Mira, el santiaguillo.
hace como el que pero grande, grande, chiquitito. Muchísimas gracias, como siempre. Qué bonito. Cuando os vayáis, vamos a tomar una cerveza, ¿no? Una cervecita con ella.